The seminar series is called Critical Histories of Criminology, Stories of the Seven Continents. And with this seminar, we celebrate the 70th anniversary of the Department of Criminology, the University of Oslo. We're going to be discussing the official story of criminology, the history of criminology, and the set of alternative stories of criminology. Criminology's official story is about the Anglophone North. It's a tale of Western Europe and North America looming large at the center. The criminology story may be multifaceted, but is still shaped by their location on the globe and in the history of mainstream academia. Hegemonic in nature, this well-known story tends to displace alternative accounts of the discipline, relegating places like Africa, Asia, Australasia, and Latin America to the periphery. The criminological narrative. The Anglophone North is the norm, and most other locations are exotic, untamed, and the exception. We often conflate criminology's hegemonic story with its history, and thereby easily discard alternative stories and histories that deserve to be told. Histories focus on events, circumstances, and power relations, striving for objective accounts even when it is difficult, if not impossible, to do so. Stories, with their imaginative power, and social fictions that open up the possibility of speculations, dreams, visions, and hauntings. Believing in the stories makes people follow common ideas, rules, and practices, allowing humans to cooperate in large numbers. But the stories also produce and sustain skewed, harmful narratives and visions that legitimize oppression and exploitation. The stories shape history, and history shapes stories. The seminar series, Critical Histories of Criminology, Stories of the Seven Continents, seeks to challenge criminology's hegemonic story, unearth its history, and tell alternative and potentially less harmful stories. The series attempts to defamiliarize criminology's hegemonic story so that we can look at its history from fresh perspectives to gain new insights. The seminar series does so by giving continents that currently tend to remain at the periphery, space, and positionings. It wants to represent them in the real proportions, geographically, but also when it comes to a role in criminology and contributions to the discipline. By readjusting the order and dimension of the continents, the seminar series contests the idea of a global criminology and its tale from the metropolis that has been equated with the universal history of criminology. We're not alone in telling alternative stories of the discipline, of spotlighting other histories. The critical work of excavating a more representative history of criminology and making a space for alternative stories has begun, and we are pleased that voices from all continents are here to tell these stories. Africa, Asia, Australasia, and Latin America, but also the Anglophone North, the US, and the UK. And last but not least, Scandinavia, as a voice that decenters major narratives in Europe and that speaks on behalf of the Department of Criminology and Sociology of Law. Today's presenter is Eugenio Raúl Zaffaroni, representing Latin America. Raúl Zaffaroni was born in Buenos Aires, and he has not just one, but three impressive careers as an innovative academic, as a successful politician, and as a highly respected judge. His career as a judge, Raúl served as a member of the Supreme Court of Argentina from 2003 to 2015, and as a member of the Inter-American Court of Human Rights from 2016 to 2022. He started his academic career by obtaining a doctorate degree from the Universidad Nacional del Litoral in 1964. And then in the ensuing decades, he received more than 50 honorary doctorates from universities around the world.
In 2009, Raúl was the first non-English speaker and the first Latin American to be awarded the Stockholm Prize in Criminology for his work on genocide. Particularly with the article, Can Criminal Law Really Contribute to the Prevention of Crimes Against Humanity? And the book, Crímenes de Masa. Since the early 1980s, Raúl has advocated for a criminology from the margins, anticipating by decades later developments in the colonial and southern criminology. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. En este limitado tiempo, lo único que puedo aspirar a hacer es un esbozo ideológico de la dinámica de la criminología en América Latina. No digo de la criminología latinoamericana porque la criminología en América Latina se inicia por un absoluto proceso de importación europeo. Quiero aclararles que hay algunos trabajos de historia de la criminología en Argentina, fundamentalmente ya hace unos cuantos años, el trabajo de Rosa del Olmo. Después hay trabajos de Ignacio Anitúa, Máximo Soso y una enorme bibliografía sobre nuestra criminología, la criminología positivista, ingenieros, etc. Hay alguna bibliografía en castellano, otra en italiano. Nuestra criminología no tiene prehistoria, ¿no? No podemos hacer lo mismo que podemos hacer con la criminología europea, ir a buscar su prehistoria en los demonólogos, etcétera, que a mi juicio, en el orden mundial, habrían sido los primeros criminólogos etiológicos. Hasta la importación de la criminología positivista en nuestra región, solo hubo algún interés previo en lo que hace a construcción de cárceles. Se construyeron algunos panópticos, la idea de panóptico, la idea radial o de semirradial. Bueno, en toda la región fue influencia más o menos de Bentham, hay una correspondencia de Bentham con Bernardino Rivadavia. Y abundan en nuestra región, nos han quedado una serie de prisiones radiales y semirradiales. Entre algunas hay algunas históricas en la región, como es el Panóptico de Quito, la prisión García Moreno, que todavía se conserva. En el Panóptico de Quito, la prisión García Moreno, prácticamente pasaron todos los políticos ecuatorianos. La criminología académica en América Latina, es decir, ya la criminología formalizada, se originó, como les decía, por transferencia de la europea, fundamentalmente italiana, en muy poca medida francesa. El marco social de la unidad italiana, 1860, era el de un racismo del norte contra el sur de Italia. La Italia unida, la Italia de la unidad, en el sur llevaba adelante una lucha contra el brigandaggio, los brigantes, los asaltantes de caminos. Y esto se interpretó en Italia como una inferioridad racial del sur. Esto se traslada a América Latina. Cuando llega la criminología positivista, este racismo es trasladado a América Latina, donde cobra un sentido diferente, ¿no? El tremendo éxito del positivismo criminológico racista, con su propio reduccionismo biologista, se explica por la conformación de nuestros países. Cómo se constituyen nuestros países, nuestros estados, y sobre todo la perfecta coincidencia ideológica y funcionalidad política de esta ideología con la de nuestras oligarquías vernáculas. Nuestras independencias, en segunda, tercera década del siglo XIX,
La proclaman élites locales, que no alteraron la jerarquización clasista de nuestras sociedades coloniales. La jerarquización clasista ibérica se mantuvo durante nuestras independencias. Indios, negros, mestizos, mulatos, todos indisciplinados, aunque formaron parte de los ejércitos libertadores, no se los consideraba dignos de participación política, sino más bien objeto de tutela como clases peligrosas debido a su inferioridad racial. Nuestros libertadores, Bolívar, San Martín, Sucre, etc., no fueron racistas, pero las élites locales se liberaron de los libertadores. Bolívar lo mató la tuberculosis antes de que lo mataran otros. San Martín se marchó al exilio, a Sucre lo asesinaron, y nuestras élites acordaron de inmediato con las nuevas potencias hegemónicas, que ahora ya desde una Europa fortalecida, se dedicaron a practicar el colonialismo, fundamentalmente Gran Bretaña y progresivamente en nuestra región los Estados Unidos. Nuestras élites gobernantes, manteniendo esa estratificación social, sancionaron constituciones liberales, muchas copiadas de Estados Unidos, no por servilismo ni mucho menos, sino porque era la única república que funcionaba, ¿no? Fueron constituciones liberales de un deber ser que nunca se cumplieron en la realidad. De modo que en nuestra región se montaron repúblicas oligárquicas. Las élites, las oligarquías, se proclamaron avanzadas de la civilización, sobre una supuesta contraposición de civilización o barbarie. La civilización eran ellos, eran las élites, la barbarie era la riqueza de melanina. Así tenemos el porfiriato mexicano, la larga dictadura de Porfirio Díaz en México. El grupo ideológico de Porfirio Díaz se llamaba justamente los científicos, ¿no? Tenemos el patriciado peruano, la República Bella brasileña, y la oligarquía vacuna argentina, y en cada uno de los otros países se fue más o menos repitiendo lo mismo. Asunción de la ideología positivista, racista, bueno, el positivismo racista, fundamentalmente el darwinismo social, pero el darwinismo social que llega a América Latina prácticamente es la versión grosera de Herbert Spencer. Sobre esto, quien quiera ampliar, hay algunos trabajos clásicos, fundamentalmente de Leopoldo Sea, el mexicano. Bueno, todo esto explica que los intelectuales de las élites abrazaran de inmediato, con gran entusiasmo, la criminología positivista, racista, policial italiana. Prueba de ello, bueno, hay muchísimo material en este sentido, pero si alguien quiere verificar, puede en las obras de José Ingenieros, considerado el fundador de la criminología argentina, bueno, hay bastantes cosas en este sentido, pero fundamentalmente un artículo que se llama Las razas inferiores, que aparece publicado en sus obras completas en un volumen que dice Al margen de la ciencia. Las razas inferiores es un artículo que él publica en 1906, cuando marcha hacia Europa y el barco hace escala en las islas de Cabo Verde, en ese momento colonia portuguesa. Es la primera vez que ve negros en vivo y en directo, y bueno, tienen
brote racista terrorífico. Dice que los derechos del hombre son para los de las razas superiores, que había que permitir que las inferiores se extingan piadosamente. En Brasil, el fundador de la criminología brasileña fue Raimundo Nina Rodrigues, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bahía. Y Nina Rodríguez, bueno, entre varias cosas, dice que la raza negra y el mestizaje serán siempre una causa de inferioridad del pueblo brasileño. Bueno, podríamos seguir, pero tomo estos dos ejemplos, fundadores de la criminología argentina y de la criminología brasileña. En 1880, en la década del 80, en Buenos Aires se crea la Sociedad de Antropología, firmemente identificada con las ideas racistas del positivismo. Luis María Drago, que fue posteriormente ministro de Relaciones Exteriores, autor de una importante doctrina, la doctrina Drago, en el plano internacional, publica un libro, una conferencia, luego la hace libro, que se llamó Los hombres de presa, traducida al italiano con el nombre de I delinquenti nati y con prólogo, un extenso prólogo del propio Cesare Lombroso. En esos años, hasta 1900, etcétera, encontramos una serie de trabajos en América Latina. Javier Prado Ugarteche en Perú, El método positivo en derecho penal, es una tesis. Creo que Prado Ugarteche llegó a ser presidente de Perú en 1890. Clovis Bevilacqua en Brasil, Criminología y Derecho, Criminología y Direito, 1896. Afrânio Peixoto, Epilepsia y Delito, Brasil, 1897. Bautista Saavedra en Bolivia, Compendio de Criminología, 1901. Y en 1903, La criminalidad aymara. También llegó a ser presidente de la República. Hay muchos más nombres de fines del siglo XIX y comienzos del XX en esta línea. La línea de la criminología etiológica de reduccionismo biológico racista policial. Octavio Beche en Costa Rica. Miguel Macedo en México. Cornelio Moyano Gacitúa en la Argentina. Francisco Ramos Mejía también en la Argentina. Ya por esos años, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, comienza a haber latinoamericanos en los congresos europeos, fundamentalmente argentinos y brasileños. Tengamos en cuenta que estos personajes pertenecían a las élites, no era fácil en aquel momento viajar a Europa, etc. Se lo permitía su condición de intelectuales de nuestras oligarquías. Todo este racismo respecto del futuro de nuestros países tiene un marcado tinte pesimista, debido a lo que se consideraba la inferioridad racial de nuestras grandes mayorías populares, ¿no? Ya vimos lo de Nina Rodríguez. Hay en 1909 un trabajo realmente ejemplar en este sentido, que es Pueblo enfermo, de Alcides Arguedas, sobre Bolivia. Julio Guerrero en México hablaba de la génesis del crimen en México, 1901. Un extenso libro, La génesis del crimen en México. Pero ese pesimismo en México era bastante más difícil de sostener, sencillamente porque Porfirio Díaz era un indio y Benito Juárez también. Entonces, en este sentido, Julio Guerrero, en La génesis del crimen en México de 1901, es mucho más prudente. A todo esto, todos estos racistas entendían que para superar la inferioridad racial de nuestros pueblos, era necesario promover la inmigración europea.
Tan es así que hasta hoy no hemos logrado que en nuestra Constitución Nacional Argentina de 1853 se borre entre las funciones que corresponden a los poderes del Estado el fomento de la inmigración europea. Sigue siendo el texto vigente de nuestra Constitución. Por supuesto que es una cláusula obsoleta, pero está escrito, ¿no? Y efectivamente hay un momento en que en el sur de Europa, momento de acumulación originaria de capital, en el sur de Europa la acumulación de capital era mucho más lenta que en el norte de Europa, y entonces hay una enorme masa de población que no se puede incorporar al sistema productivo y que se vuelve peligrosa en Europa. Entonces, entre estos que fomentaban la inmigración y los europeos que querían sacarse encima esa enorme masa, que eran clases peligrosas, ¿qué hacen? Los mandan a América, fundamentalmente al sur de América, sur de Brasil, Uruguay y Argentina. No se trata de una inmigración, cuidado, entre 1880 y 1914 es tan masivo que hay un transporte de población, un transporte masivo de población. En 1910 la población, la mayor parte de la población de Buenos Aires era extranjera. Esta llegada masiva de extranjeros, fundamentalmente italianos, españoles, pero también alemanes, algunos franceses, etc., crea nuevos problemas acá, porque los extranjeros desplazados de Europa vienen con el sindicalismo, con el anarquismo, con el socialismo, las huelgas, la organización sindical, y ahí surge un nuevo racismo curioso. Antes el racismo era solo contra el negro, el mulato, el indio, el mestizo. Ahora surge un racismo contra el inmigrante degenerado, contra el gringo, decimos nosotros, el gringo degenerado. Gringo no en el sentido que se usa en el resto de América Latina, sino que acá se entendía por gringo al inmigrante de ese transporte masivo. Esto genera, sobre todo después del asesinato de Humberto Primo, unas leyes antianarquistas, leyes de defensa social. Algunos países prohíben la inmigración de algunas personas, sobre todo árabes, chinos, etc. En fin, pero en el sur es esto lo que sucede, ley de residencia, se autoriza al presidente a expulsar a cualquier extranjero molesto sin intervención judicial, una ley de defensa social en 1910, pero la criminología positivista, esta criminología racista, había alcanzado un grado tal de penetración en nuestras élites, en nuestras universidades, que hubo contactos directos ya. Se lo invitó a Lombroso, que no pudo venir, estaba ya muy viejo, enfermo, pero vino 2 veces Enrico Ferri, vino a la Argentina, Brasil, Chile, vinieron la hija de Lombroso, Gina Lombroso, vino Guglielmo Ferrero, el yerno de Lombroso, el romanista. Hay una cierta diferencia entre Ingenieros y Lombroso. Ingenieros más bien dice que esa degeneración que veía Lombroso es más psicológica que orgánica, que física, ¿no? Por eso Ingenieros hace quizá la primera obra de criminología latinoamericana, su criminología, 1913, que es una criminología que tiende a ser clínica dentro de los parámetros, por supuesto, del racismo positivista. Nina Rodríguez, en Brasil, deja un legado importante, porque curiosamente, pese a ser un racista declarado, y por otra parte sostenía que el mestizaje había que pararlo, que el mestizaje provocaba a miscigenación, hablaba él,
provocaba seres desequilibrados, sí, con inteligencia superior, pero con moralidad inferior, ¿no? Eh, pero de cualquier manera, lo que legó para la antropología brasileña es haber estudiado, son los estudios sobre los últimos africanos transportados, ¿no? Los últimos esclavos transportados. Tengamos en cuenta que en Brasil, América Latina, es el último país en abolir la esclavitud, 1888, la princesa Isabel, la ley áurea. Con gran frecuencia, sobre todo en los países de influencia afro, que tenían y siguen teniendo la cicatriz esclavócrata, se estigmatiza los cultos, la religiosidad brasileña, ¿no? Tenemos Leonídio Ribeiro en Brasil, hace esto. En Cuba lo hace Enrique Enríquez. Pero bueno, con los años se fue atenuando el lombrosianismo. Nuestra criminología en América Latina se fue volviendo clínica, clasificatoria. En la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires, cuya construcción se remonta a 1870, se forman los famosos estudios, el centro de clasificación, que estuvo a cargo de ingenieros, después de Veiga. De Veiga es un maestro, medio discípulo, compañero de ingenieros, que muy tardíamente, ya hacia 1938, publica un libro sobre degeneración y degenerados en la Argentina. Pero bueno, la criminología va quedando en manos de médicos forenses exclusivamente. En 1936, con Nerio Rojas, se hace la primera cátedra de criminología forense en Buenos Aires, medicina legal, y esto se repite. Lo repite Bambarén en Perú, Oscar Freire y Veiga Carvalho en Brasil, Israel Castellanos en Cuba, Uribe Cuaya en Colombia, Julio Endara en Ecuador, Torres Torija en México. La criminología se volvió clasificatoria, se volvió en manos de médicos forenses. En 1938 se hace en Buenos Aires el primer Congreso Latinoamericano de Criminología, paralelo al Congreso de Roma de ese mismo año. Una figura más o menos central ahí fue Osvaldo Ludet. Quiero aclararles que el libro de criminología de Ludet se usó en la Universidad de Buenos Aires hasta los años de 1980. Llegado yo a la cátedra de criminología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, cambio ese texto y bueno, actualizo la criminología, pero hasta el final de la dictadura, de nuestra dictadura de seguridad nacional, el texto que se usaba era el de Ludet, que había sido figura pionera en aquel primer congreso de 1938. Naturalmente, al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se produce un ocaso del racismo, se desprestigia el racismo, ¿no? La UNESCO, todo eso, ¿no? Y sin embargo, tardíamente, diría 1945, se publica en Lima un libro, Criminología, de Ricardo Elías y Aparicio. No tiene desperdicio leer el libro, porque es verdaderamente repugnante el racismo que destila, ¿no? También en los años 40 en Bolivia bueno, los años 40 en Bolivia, Medrano Ocio propone considerar que todos los indios se encuentran en estado peligroso. Bueno, los institutos de clasificación se crearon en todas las prisiones a partir de 1907, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, etc. Hubo congresos regionales a partir del 38, Santiago de Chile, 1941, La Habana, 1946. Quiero aclararles que los códigos penales fueron prudentes.
pocos códigos fueron abiertamente positivistas. Defensa Social de Cuba, Veracruz, etc. Pese a penalistas positivistas como Enrico Ferri, como Eusebio Gómez, que era un íntimo amigo de Enrico Ferri, hasta que se pelearon porque Ferri se hizo fascista. De cualquier manera, hay algo que no he mencionado, pero que quien estudia la criminología latinoamericana tiene que mirarlo, es la frecuencia de la pena de relegación en América Latina. El penal de Ushuaia en la Argentina es, bueno, copiado toda la legislación de relegación, de transportación de Francia. Isla Mujeres en México, Isla Anchieta en San Pablo, la Isla del Burro en Venezuela, la Isla de Pinos en Cuba, en fin, y otras más o menos sobre modelo francés. Desde el final de la guerra, desde el final de la Segunda Guerra, los penalistas se le paran de manos a los médicos forenses y renuevan el discurso jurídico trayendo a América Latina la dogmática alemana, y la criminología queda en un rincón de la Facultad de Derecho en manos de médicos forenses, con esos horribles frascos de fetos y esas cosas que tiene. Se invierte la hegemonía discursiva, ¿no? Al igual que lo que había pasado en Europa, los juristas recuperan su discurso, bueno, la Escuela Técnico Jurídica de Arturo Rocco en Italia, o el neocantismo de Alemania. A todo esto fue cobrando autonomía el derecho de ejecución penal, se van sancionando las leyes de ejecución penal sobre el paradigma repersonalización, reinserción, reeducación, etc. Y la criminología esta de médicos forenses, bueno, conserva un dejo de gran biologismo, pero se va haciendo una criminología biopsicosocial. Algunos incorporan el psicoanálisis, y la criminología etiológica, esta biopsicosocial centrada en el delincuente, alcanza su más alto grado de desarrollo de esta manera, ya un poco liberada del racismo, del reduccionismo biologista del origen, pero se debilita al perder sus notas racistas, porque claro, ya no hay un objeto distinto, ¿no? Al perder el reduccionismo biologista, bueno, ya no hay un objeto y es una criminología que más bien se dedica al análisis de casos bastante patológicos, muchos de ellos más dignos de ser derivados al manicomio que a la cárcel. En este sentido, hay autores destacados de la época, el maestro Alfonso Quirós Cuarón en México, no voy a olvidar sus enseñanzas hace muchísimos años, y en la Argentina, algunos, pero fundamentalmente quiero recordar aquí a Oscar Blarduni con el Instituto de Clasificación y Docencia Criminológica de La Plata. Bueno, en estas circunstancias llega el cambio de paradigma de los años 70 y 80. Se desplaza el centro de atención del delincuente al ejercicio del poder punitivo. La criminología interaccionista y fenomenológica, sociológica, de variante sociológica. No podemos olvidar los nombres de Rosa del Olmo, Lola Níger de Castro, Emiro Sandoval Huertas, Juarez Cirino dos Santos, Roberto Vergali, y bueno, me quedan unos cuantos en el tintero. Hay un giro epistemológico, un giro de paradigma, un cambio de paradigma hacia la criminología sociológica. Y si bien, bueno, se la llama en general criminología crítica, el origen es anglosajón, y si bien proviene de crítica criminológica al ejercicio de poder en sociedades con welfare state, estado de bienestar, que no era la nuestra, por cierto, nos provee de un nuevo arsenal conceptual. La selectividad, los estereotipos, la crítica de las instituciones totales, etcétera, llegan a nuestra región y ahí se renueva nuestra criminología. Esta criminología crítica, esta criminología de vertiente fundamentalmente interaccionista,
fenomenológica, en algunas versiones que trae el marxismo de Frankfurt. Cunde, llega a nuestra región en tiempos de dictadura de seguridad nacional. Y por ende, claro, se desarrolla en países que no sufrían esas dictaduras, fundamentalmente en aquel momento Venezuela, Colombia y sobre todo entre los exiliados del resto de nuestros países, entre los criminólogos exiliados. Llega en los 80 y a medida que se van extinguiendo nuestras dictaduras, pasa de aquellos países al resto de la región. Pero, ¿qué es lo que sucede? Los penalistas, encerrados ya en su tema, subestiman a los criminólogos. Pocas veces se hace criminología fuera de la Facultad de Derecho, Pecoraro, por ejemplo, en Argentina, que lo hacen ciencias sociales. Los criminólogos siguen en el rincón, la dogmática construye sin atender los datos de realidad del ejercicio del poder punitivo, se abroquelan la cosa neocantiana, posiciones idealistas, teorías del conocimiento que cierran en fin. Nuestra dogmática hace proyectos de decisiones de poder, sentencias, sin tomar en cuenta los datos del poder. En síntesis, les diría que hoy las preguntas de los criminólogos molestan a los penalistas. Molestan a los penalistas que se defienden mediante mecanismos de defensa inconscientes. Diría que nuestra ciencia jurídica, al no incorporar datos de realidad a sus proyectos dogmáticos jurídicos destinados a los jueces, lo que hace es encerrarse y someterse a lo que Mana Freud habría calificado como de mecanismo de defensa inconsciente, sobre todo el de fantasía, inventa funciones del poder punitivo que no cumple y de negación. Bueno, pero ya estamos en el presente, ya estamos en la criminología actual. Máximo Soso, Iñaki Nitúa pueden decir en esto mucho más que lo que podría decir yo, que por otra parte, en alguna medida soy protagonista. Y lo que sí creo, que sin criminología, sin los datos de la realidad del ejercicio del poder punitivo, no se puede hacer un derecho penal sano, saludable, no neurótico, viable. Por eso, como conclusión de esto, diría que América Latina necesita todavía profundizar y desarrollar un nuevo modelo integrado de criminología con derecho penal. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, Raúl, mil gracias por la presentación. Pues, la presentación estuvo en español, un canal tuyo, y en inglés, otras personas. ¿Sí? En un momento yo te voy a hacer un par de preguntas para que tengamos la conversación nosotros dos. Quiero comenzar preguntándote qué tanto esta trayectoria de la criminología en América fue marcada por una agenda política. Te diría que pasado el momento de criminología positivista de nuestras repúblicas oligárquicas, nuestra criminología siguió siendo positivista. Matizó, por supuesto, el lombrosianismo originario, In South America todo eso, pero en los momentos de nuestros movimientos populares no fueron muy conscientes sobre la necesidad de remontar y de rechazar esa criminología. Eso lo podemos verificar en Brasil, lo podemos verificar en México y lo podemos verificar en la Argentina. Hasta el advenimiento del cambio de paradigma de la criminología sociológica de los 80, yo creo que no se reparó suficientemente en el cuño reaccionario y en el resabio de racismo de nuestra criminología etiológica. Bueno, yo creo que el colonialismo no ha desaparecido en el mundo. Naturalmente no tenemos el colonialismo originario,
tampoco padecemos el neocolonialismo posterior, pero estamos sufriendo todo el sur, y no me refiero solo a América Latina, sino una etapa de colonialismo financiero que corresponde a la actual etapa de financiarización de la economía. Esto le otorga al ejercicio del poder punitivo una particular selectividad. El poder punitivo recae sobre diferentes estereotipos. El poder punitivo, incluso en los últimos años, se dedica a persecución política, el llamado lawfare, y verdaderamente creo que es importante que la criminología influya sobre la realidad, sobre esta realidad del ejercicio del poder punitivo. Esto no es obra de criminólogos solo, sino fundamentalmente de penalistas. Los penalistas tienen que incorporar los datos de realidad de esta selectividad en sus construcciones y en sus proyectos de jurisprudencia. Por supuesto que fuera de la función, fuera de la facultad, fuera de la universidad, cada uno de nosotros es un ciudadano que luchar por la democracia en sus respectivos países. Yo creo que la criminología crítica en América Latina nos ha aportado mucho, pero se agotó. Creo que hoy la criminología latinoamericana a secas es crítica. Podemos omitir el adjetivo porque cualquier análisis sociológico de la forma en que opera el poder punitivo necesariamente es crítico. Raúl, mil gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Creo que tenemos la fortuna de que tienes un texto que después vamos a poder explorar y estudiar en detalle este seguimiento que has hecho a la criminología en América Latina, porque obviamente esto ha sido un recorrido amplio desde la imposición del positivismo en América Latina y todos los desarrollos posteriores, usos políticos y la forma en que se juntó con el derecho penal y la aplicación del poder punitivo. Entonces, queremos cerrar este seminario dándote las gracias, esperando y abriéndote de nuevo las puertas para el instituto, para el departamento de criminología. Justo antes de empezar con esta sesión estaba revisando los libros tuyos que tengo en mi biblioteca. Habías dedicado a París, que se lo regalaste en Málaga, creo que en 1991. Entonces, estos lazos entre tu obra, el pensamiento latinoamericano, y el departamento de criminología son fundamentales y creo que ha habido mucha construcción intelectual desde acá. Así que mil gracias, Raúl, por la participación. Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Chao. Que estés muy bien, Raúl. Chao, chao. Chao.